describir a México. Es un país pluricultural y megadiverso, ubicado en la parte central del continente americano, cuyo nombre en náhuatl significa en el ombligo de la luna. Es bien conocido en el mundo por la calidez de sus habitantes, las grandes fiestas y celebraciones, pero sobre todo por su comida. Y es que, ¿qué sería de México sin su cocina, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre de 2010 por la UNESCO? Para entender esta historia es necesario que nos remontemos hasta antes de la conquista. México estaba dividido en 8 regiones gastronómicas, cada una con sus distintas características. Claro que no era igual lo que se consumía en el noreste del país que lo que se consumía en el suroeste. Por un lado tenemos el consumo de machaca y cecina de venado, atole de bellota y mezcal asado tatemado. Y por el otro tenemos los característicos moles, a base de chocolates, chiles, semillas, el plátano, el mezcal como bebida, los chapulines, las tlayudas y el tasajo. Todas estas preparaciones dependientes de la geografía, el clima y la época del año. Así se vivió hasta 1521, cuando llegaron los españoles y con ellos nuevos ingredientes, como frutas, hortalizas, cereales, gallinas, vacas, caballos, cerdos, pan de trigo, aceite de oliva, entre muchos otros. A este periodo histórico se le conoce como conquista. Además de los españoles llegaron productos asiáticos y esclavos africanos, con quienes hubo mestizaje, creando así el gran número de castas existentes. Y como siempre, la diferencia entre clases sociales, económicas y raciales no podía faltar. La carne de res era consumida por trabajadores y era considerada carne de pobres. El pato, pavo y cerdo, por otra parte, eran consideradas carnes finas, así como los productos agridulces como los chiles en nogada y la comida árabe. De igual manera, capear los alimentos era visto como símbolo de opulencia, ya que el dorado que resultaba de la fritura estaba relacionado con el oro y la época barroca, donde todo tenía que ser elaborado y tardado. Para cuando llegó el virreinato, la cocina conventual tuvo su auge, y una de sus mayores representantes es Sor Juana Inés de la Cruz, ya que se le atribuye la elaboración de varios recetarios cuando en realidad solo los transcribió. De cualquier manera, es un ícono en la cocina mexicana. En los conventos se elaboraban distintos platillos, como buñuelos, conservas, arroces, romeritos, moles, jericayas, huevos reales, besos de virreina, manchamanteles, asado de bodas y bien me sabe. El chocolate y cacao fueron alimentos codiciados por la población de la época, tanto así que el cacao se usaba como moneda y el chocolate era un alimento que solo las personas con más altos rangos podían consumir. La diferencia era abismal. La clase baja podía consumirlo una vez a la semana, mientras que la clase privilegiada llegaba a consumirlo hasta 5 veces al día. Tanto fue el impacto de estos productos que se crearon instrumentos especiales para ellos. Desafortunadamente terminó por prohibirse, ya que lo consideraron del diablo por la energía que proporcionaba. En 1810 llega la independencia de México, y esto provoca que el galeón de Manila cese su paso, limitando así varios productos a los que ya se estaba acostumbrado y obligando a cambiar la alimentación y basarla principalmente en alimentos elaborados con maíz, como sopes y enchiladas. Las recetas se ven obligadas a modificarse. El cacao, chile, sopa de fideo seco, chiles rellenos, papas con chorizo y rajas con crema fueron y son alimentos que no pasan de moda. Para cuando se consolidó la independencia y llegó Maximiliano, puso su granito de arena a México. Como por ejemplo, se encargó de darle crédito a los mexicanos, comía lo mismo que los indígenas y seguramente has escuchado el término té por ocho. Bueno, pues fue en este periodo cuando se acuñó, ya que normalmente se vendía té en puestos ambulantes por 6 centavos y por 8 con piquete, es decir, con alcohol. El Porfiriato fue una época de cambio en México. Con él llegaron avances tecnológicos como la luz eléctrica, el ferrocarril, el agua potable y muchos de los edificios más emblemáticos del centro histórico, como el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy MUNAL, el Palacio Legislativo, que hoy es el Monumento a la Revolución. ¿Sabías que todos fueron construidos en el mismo periodo y cuál es el común denominador? El estilo afrancesado que se vio reflejado en todos los ámbitos del país, incluyendo la gastronomía. La influencia francesa en la cocina es innegable. Se consumían caracoles, bolovanes, champán, robalo, truchas, camarones, langostas y cerveza. La mantequilla se convirtió en la grasa principal y se implementó el comer pan con la comida. Esto para la clase privilegiada. Por otro lado tenemos la dieta indígena, que estaba basada en maíz, chile, frijol, amaranto, calabaza, sopa aguada, pucheros, asado de puerco, haba, buñuelos y aguas frescas. En 1910, Porfirio Díaz renuncia a su puesto como presidente y da inicio a la Revolución Mexicana, que una vez más trajo cambios importantes no solo para el país, sino también para la comida. Las llamadas Adelitas eran mujeres guerrilleras que bajo sus faldas escondían alimentos y utensilios para comer, lo que resultó en malas condiciones higiénicas. En ese momento se consumían atoles, gorditas, antojitos, caldos fortificados como el mole de olla.
En el norte del país era popular la carne seca, el trigo, los mariscos, el queso añejo, las discadas y se da la invención del burrito, que nace como necesidad de mantener los alimentos calientes. Mientras, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se produjo un desabasto derivado de la guerra y se presentó la necesidad de crear nuevos productos como las migas de huevo, las migas de mercado y la comida rápida de los mercados. Cuando la revolución terminó, comenzó otra gran etapa que es comúnmente conocida como siglo de las luces, en el que el cine de oro prosperó. La población tenía una tendencia de imitar a los personajes que veían en las películas. Se popularizaron las tortas, sodas, hot dogs, cremas, flautas, pambazos, elotes, enchiladas, chilaquiles, entre otros. Y nacieron lugares como las panaderías El Globo, Sanborns, el Café de Tacuba, la Churrería El Moro, el Restaurante del Lago. La mayoría de estos lugares siguen vigentes. Y así es como la cocina de México llegó a ser lo que es, mezclándose con distintas culturas, sobreviviendo a largos procesos históricos y con la necesidad de cambiar y evolucionar en cada uno de ellos.